Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús, ¿cómo estás tú? Muy bien, con un tema súper interesante, misterioso, que quizá venga a ser bastante controversial en referencia de lo que ha sido la tradición bíblica, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay algo que se llaman los evangelios apócrifos. ¿Qué son y de dónde vienen, Manuel? Bueno, mira, los evangelios apócrifos, a veces también denominados por la Iglesia como protoevangelios, porque no los consideran evangelios, son una serie de documentos, papiros, escritos, hay algunos casos una hoja suelta, pero que tienen una cantidad importante, ¿no? Se habla, los historiadores más serios aceptan entre 40 y 50 de estos evangelios apócrifos, gnósticos, como quieras llamarlos, y hay quien dice, muchos historiadores, que aceptan otro tipo de escritos como parte de todo esto de los evangelios apócrifos, y dicen que la cifra podría subir de 100, y haciendo siempre también la salvedad de que pudiera haber muchísimos más. Lo que pasa es que no se han encontrado. Esa es la historia, ¿no? Porque muchos de estos documentos, durante los primeros años del cristianismo, entre la lucha entre lo que era pues, el cristianismo supuestamente ortodoxo de Pablo y todos los evangelios que publicaban y predicaban la doctrina de Cristo, pero que estudiaban lo que se llamaban los gnósticos. Las sectas gnósticas llegaron a ser mucho más grandes que las sectas oficiales cristianas. El gnosticismo, como tú sabes, viene del griego, de la palabra gnosis, conocimiento. Y ellos trataban de dar un entendimiento muchísimo más amplio a todas las enseñanzas de Cristo. Quizá deberíamos hacer primero una salvedad histórica, ¿no? O sea, digamos que Cristo nace en el año 1. En el año 1, bueno, pues el judaísmo, pues en la parte en Israel, pues era la doctrina o la religión, pudiéramos decir, predominante. Pero hay historiadores que dicen que cuando viene Cristo y empieza a predicar, ya todo lo que había dicho Cristo antes se había predicado. Y lo único que Cristo viene a hacer es una recopilación de todo aquello. Entonces, pues a Cristo se le puede comparar, en muchos casos hay un hecho histórico que ha sido bastante estudiado, es la relación de Cristo con Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana nace aproximadamente en el año 5, o sea, es coetáneo de Cristo, ¿no? Viven a la vez en la misma época. Apolonio de Tiana nace en Tigana, es una zona de Turquía, y predica cosas muy parecidas en sus escritos a lo de Cristo. Hay salvedades. Cristo, Jesús, técnicamente nace de una familia pobre, que también eso es un mito histórico, porque Jesús no era pobre, o sea, ni José no eran pobres, o sea, se le ha dado ese carácter de pobreza y no eran pobres, o sea, era una familia, bueno, pues Jesús era carpintero, no era una familia rica, pero tampoco era una familia pobre en absoluto, ¿no? Como veremos en algunos de estos evangelios, cuando hablan del nacimiento de Jesús, acuérdate que en los evangelios canónicos, que vamos a repetirlos para nuestros oyentes, el más antiguo es el de Marcos, después viene el de Mateo y Lucas, y por último está el de Juan. Estos son los 4 evangelios canónicos. Todos estos evangelios que vamos a hablar, que son, como decíamos, unos 50, pero solo nos referiremos a 5 o 6 que realmente aportan una visión más clara de todo esto, pues hay diferentes versiones, ¿no? Y de ahí se toma, por ejemplo, que la famosa de que Cristo nació en una cueva. Y hay una versión que dice que, bueno, Cristo, o sea, María está en una cueva cuando van de camino, y ahí es donde va a dar a luz, y más tarde donde la puede llevar al establo. Estos evangelios, por ejemplo, en los evangelios canónicos, nunca hemos visto los nombres de los Reyes Magos. Los nombres de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, vienen de estos evangelios apócrifos. Hay muchas partes de estos. Otra parte interesante
de los evangelios apócrifos, son los padres de María. Los padres de María nunca se mencionan en los evangelios normales, o sea, en los 4 evangelios canónicos, pero sí se mencionan en estos evangelios apócrifos, y la Iglesia pues la ha aceptado normalmente el nombre de Ana y Joaquín como los padres de la Virgen María. Entonces, pues la Iglesia no los ha aceptado, pero sí ha tomado parte de algunos de ellos, como para hacerlos ya, aunque no esté escrito, pero que es, bueno, pues asumido por todos, que los reyes se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Cosas así tan simples como esos, pero que no están dentro del Nuevo Testamento o de la Biblia, como lo quieras llamar, ¿no? Sí. A ver, Manuel, estamos hablando que en el comparativo de los textos o evangelios canónicos, que son los que están en la Biblia normalmente, surgen una serie de textos nuevos que vinieron a revolucionar la idea y los conocimientos que teníamos de esos supuestos hechos que están en los canónicos. ¿Dónde fueron que se encontraron estos nuevos textos, estos nuevos evangelios apócrifos, y por qué se les llamó apócrifos? Bueno, mira, estábamos diciendo que estos textos los descubrimos nosotros en varios. El más grande, el descubrimiento más grande es el de Nag Hammadi en 1945. Nag Hammadi es una zona de Egipto donde unos muchachos, unos pastores, pues estaban buscando pues chatarra y encuentran pues un gran jarrón de estos antiguos, una esfera grandísima de estas para contener cosas. La abren, ven que es muy antigua, y dentro hay 13 libros, 13 papiros. Los muchachos se dan cuenta pues que esto pues puede tener un valor económico importante, porque ven que son muy viejos y el ánfora en el que está metido pues es muy grande y también muy vieja. Entonces pues ellos se los llevan para su casa. Entonces pues no tienen cómo calentar la comida, y algunos de ellos pues deciden utilizar lo que hay dentro para quemar y hacer fuego. Entonces esos están perdidos. Llega la madre de los muchachos, no tiene tampoco cómo calentar el té y también utiliza algún que otro papiro para poder encender la lumbre. En fin, son cosas que son históricas porque pasan, pero que nos han quitado pues una parte importante de lo que es. Los evangelios de este tipo, protoevangelios, pues se han ido descubriendo al cabo de los siglos, ¿no? El más antiguo que conocemos es el que se llamó el Evangelio de Pedro, que data de 1886, cuando se descubrió. Se descubrió en la tumba de un monje que se había supuestamente enterrado alrededor del año 850, 860 de nuestra era, que se guardó un trozo de este evangelio. El evangelio no está completo. ¿Por qué estos evangelios se escondían? Porque, pues como sabemos, había una depuración dentro de la Iglesia, y todo lo que no eran considerados los evangelios canónicos, pues eran considerados heréticos. Entonces había que destruirlos. Porque acuérdate que si a alguien le encontraban con un evangelio herético después del 325, cuando Constantino decide que hacer de Roma el cristianismo religión oficial de Roma, pues estaban castigados. Entonces, las primeras comunidades cristianas, cuando leían estos evangelios, estos pseudoevangelios o protoevangelios, como se quieran llamar, para ellos eran reales, porque los habían estado utilizando por decenas y decenas de años. Entonces, para ellos eran evangelios verdaderos y que reflejaban pues la auténtica dimensión de Jesús. Pero acuérdate que en esto, pues los evangelios, los canónicos, se supone que el primero que hablábamos, que era el de Marcos, es del año 75 de la era cristiana. Cristo ya llevaba 2 generaciones muerto. El siguiente que tenemos es Mateo y Lucas, que son como se les data 10-15 años después, o sea, casi 3 generaciones después de la muerte de Cristo. Y el último, el de Juan, alrededor del año 100, que es pues 4 generaciones después de Cristo. En esa época se escribía poco, la tradición era oral,
Entonces, pues se iban recopilando hechos. Se ha hablado siempre de que había un evangelio que se llamaba Q, como fuente, que viene del alemán, de donde pues, los primeros evangelistas y otras personas pues, que escribieron en la época se pudieron haber basado. Lo que tenemos con todo esto es que mayoritariamente todos estos nuevos evangelios, lo de Qumran, lo de Nag Hammadi, los manuscritos del Mal Muerto, son todos posteriores a Cristo. O sea, y posteriores a estos 4 evangelios autorizados por el canon eclesiástico actual. Entonces, desde el punto de vista histórico, en muchos casos, tampoco aportan nada nuevo. Aportan mucho más a las visiones y las contradicciones que había entre ellos en cómo interpretaban la filosofía o el mensaje de Cristo. Como habíamos dicho antes, ¿no? En la época de Cristo, pues era una época que estaba llena de predicadores y la mayoría apocalípticos, porque acuérdate que Jesús pues es un mensajero apocalíptico. Él viene a predecir que viene el fin de los tiempos. Son todos estos profetas de esa época, son todos apocalípticos. Como te digo, Jesús era uno más. Jesús, a pesar de que hoy en día pues el cristianismo es la religión más importante del mundo, en su época pues pasó prácticamente desapercibido. Solo tuvo unos cuantos cientos, ni siquiera llegó a 1000 seguidores. O sea, su mensaje fue muy importante, pero no captó como captó después, pues cuando San Pablo lo convierte en una religión. Porque según la mayoría de estos evangelios que vamos a ver, el mensaje de Cristo no era crear otra religión, como se hizo después, sino reformar el judaísmo, que se cumplieran las normas básicas y reales, ¿no? Y luego los escritos, o sea, los escritos, porque no se conoce ningún escrito de Jesús, las prédicas de Jesús, las parábolas, pues hacen que este cristianismo, formulado por Pablo, pues se convierta cada vez en una religión más seria, más establecida, y que, como decíamos, que en el año 325, pues el gobierno romano, Constantino, decida pues que debe de ser la religión oficial de Roma. Es también en este año 325 cuando se celebra el Congreso de Nicea, donde ahí se deciden los libros que van a formar parte del Nuevo Testamento y de la Biblia. En este concilio, pues hay varias versiones, ¿no? Porque, como te digo, había decenas y decenas de libros, cuáles iban a ser parte del canon canónico establecido. Y se decide que, bueno, hay 2 versiones. Una, irse por la noche, dejan ahí todos los libros, y al día siguiente, cuando llegan, pues es el Espíritu Santo el que ha decidido pues, los libros que se quedan. Y la otra versión parecida es que el Espíritu Santo inspira a cada uno de estos padres, obispos, a que decidan cuáles son los canónicos. Total, pues que se quedan pues, con los 28 que conocemos en el Nuevo Testamento. Pero a ver, Manuel, en ese momento también nos encontramos que hay una serie de relatos que se tienen sobre la mesa. En este momento, ¿qué tantos de esos libros que no fueron considerados también presentaban hechos reales que quedaron afuera, o de los que quedaron adentro presentaron hechos que no eran tan reales, y que quizá es ahí donde empiezan las contradicciones de los hechos y de todas las enseñanzas de Cristo? Bueno, la verdad, Jesús, es que eso no lo sabemos, porque no sabemos cuántos libros tenían estos padres de la Iglesia en el año 325. Todos son suposiciones. Al final del concilio pues sale lo que es los 28 libros clásicos del Nuevo Testamento. Los que rechazaron, pues habría como 40 o 50 más, y que no sabemos exactamente cuáles fueron. Porque acuérdate que a estos libros
pues se les ponía un nombre. Por ejemplo, tiene los 4 clásicos, Marcos. Bueno, Marcos, pues supuestamente son nombres de los apóstoles, pero ninguno de ellos los escribieron los apóstoles. Y prácticamente está comprobado que ninguna persona de estos 4 evangelistas conocieron a Cristo. Es más, el fundador del cristianismo, Pablo, tampoco conoció a Cristo. Tampoco conoció a Cristo, ¿no? O sea, acuérdate que era un perseguidor de los cristianos, los va persiguiendo, ahí cae una luz que le ciega y que le pregunta: ¿dónde vas? ¿Por qué vas contra mí? Y entonces es cuando Pablo se convierte al cristianismo y decide poner junto pues toda la filosofía cristiana y hacerla una religión. Se dedica a viajar. Muchos de estos evangelios, algunos de ellos también critican a Pablo, porque dicen que Pablo lo que trataba de hacer era una doctrina en la cual los cristianos pues se apoderaran de todo el poder político y religioso que pudiera. Entonces esa es la razón por la cual había tantas donaciones a lo que era entonces pues las iglesias primitivas, con el miedo ese de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Se procura un poco también el meter miedo, el hecho de que la riqueza es mala. Cuando luego más adelante, ya iríamos a 1517, la Reforma Protestante empezada por Martín Lutero y profundizada mucho más por Juan Calvino, este concepto ya de la pobreza que es buena empieza a quitarse. O sea, los protestantes, cuando los comparas con el cristianismo, en el catolicismo tradicional, pues los pobres son los elegidos de Dios. Los protestantes se plantean más adelante, bueno, pues si son escogidos por Dios, ¿por qué son pobres? Lo dan un enfoque totalmente diferente. Dios quiere que la gente viva bien, que lo haga lo mejor posible. Entonces, pues, los que mejor lo hacen económicamente son escogidos por Dios, no los pobres. O sea, y te digo, esta es una visión que yo te doy del protestantismo con el cristianismo, quizá un poco dura, pero es la que hace que el protestantismo logre consistentemente extender la existencia del sistema capitalista, cuando el sistema católico pues, lo que abogaba era por la pobreza. O sea, no se podía pedir prestado con intereses porque era usura. El protestantismo viene y te cambia todo eso. Oye, si tú tienes tu dinero y lo estás prestando para alguien, tienes que tener algún beneficio. Pero bueno, ese no es el tema que estamos tratando hoy, te estoy hablando un poco así. Hoy estamos tratando el tema de los evangelios apócrifos. ¿Qué luces nos aportan en toda nuestra visión del cristianismo original, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de ellos. Entonces, vamos a empezar, como hemos dicho, en 1945 con Nag Hammadi. En Egipto, los muchachitos estos que queman algunos, los otros se los venden anticuarios por un buen dinero, y entonces pues hay anticuarios que se dan cuenta del gran valor histórico de todos estos documentos. No se ve ahí el papiro más importante o el evangelio más importante que se encuentra es el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, en algún momento, quizá por error, ha llegado a ser posteriormente incluido junto y comentado con los evangelios canónicos. Es un evangelio que no es como los tradicionales evangelios que te van narrando pues toda la historia de lo que es la pasión de Jesús. Este evangelio se remita a decir 114 frases o dichos que Jesús dijo. Y el evangelio siempre empieza igual. La primera frase dice: Jesús dijo, bienaventurados los pobres. Jesús dijo, así hasta 114 dichos. No se contradice prácticamente en nada con el catolicismo o cristianismo oficial. O sea, es por lo que te digo. No se sabe la antigüedad, se dice incluso que pudiera estar
alrededor del año 100, como el Evangelio de Juan. Fue un evangelio que, bueno, fue muy importante su descubrimiento, pero realmente no te aporta nada nuevo a la visión del cristianismo, porque es una repetición de lo dicho ya anteriormente por Jesús. El segundo evangelio, hay otro Tomás, que se llama Tomás el Israelita. Este evangelio se supone que está entre el año 130 y 280 de nuestra era. Acuérdate, primero para hacer un inciso, que estos papeles, la mayoría, estaban escritos en copto. Copto es una desviación de la antigua lengua egipcia. Entonces estaban escritos en copto. Y a nosotros, técnicamente, pues todo lo que tenemos de los evangelios primitivos, pues solo lo tenemos del latín. Y se supone que los evangelios vienen del griego. Los 4 grandes evangelios vienen del griego, o sea, lo que es Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Pues los evangelios estaban escritos en griego porque, como hemos comentado aquí muchas veces, era la lengua de los eruditos, la lengua de comunicación del Imperio Romano. Igual que ahora utilizamos el inglés, en los primeros 4 o 5 siglos pues se utilizaba el griego como lengua de comunicación. Para los romanos el latín pues era la lengua vulgar, la lengua del pueblo con la que se comunicaban, pero la lengua de la gente culta era el griego. Entonces, pues la diferencia que tenemos con los evangelios clásicos, con estos, es que estos la mayoría están escritos en copto. Se habla de que algunos estaban escritos en arameo, pero son solo referencias. Entonces, partiendo de este hecho, vamos a ver el evangelio de Tomás el Israelí. Como tú puedes apreciar por los evangelios, de la infancia de Cristo prácticamente no tenemos nada. Solo una breve mención de Juan a los 12 años, cuando Jesús se pierde, cuando va al templo en Jerusalén y está perdido por 3 días. Los otros 3 evangelistas no mencionan nada de la infancia de Cristo. Tomás el Israelí, como te digo, pues, él escribe un evangelio sobre la vida de Cristo y que en las comunidades de la época era aceptado. Más adelante se consideró casi pues, como un cuento de fábulas, y te cuenta un poco lo que es la infancia de Jesús, los milagros que ya hacía Jesús. Uno de los milagros, porque le pone a Jesús como un niño pues, realmente divertido, pero que a veces podía hacer pues tremendas trastadas, como cualquier niño. En una de ellas, Jesús, con 8 o 9 años, pues se va al río, ahí en el río, se para el agua, toca el agua y el agua se convierte limpia. Entonces con lo que hay en las orillas empieza a hacer palomitas, pajaritos, hace como 12 pajaritos de barro. Viene un ciudadano judío y se espanta porque cree que Jesús está trabajando, es el sábado, y no podría estar trabajando. Va y se lo comunica a José: oye, tu hijo Jesús está trabajando cuando hoy no se puede trabajar. Entonces llega José y le dice: oye, Jesús, ¿qué estás haciendo? Hoy no puedes estar haciendo estas cosas y eso. Dice: ¿qué estás haciendo a esos pajaritos? Y Jesús dice: bueno, pues dejarlos libres. Y hace Jesús así, y los 12 pajaritos de barro empiezan a volar. O sea, eso se ve una especie de volver a la creación, o al que se supone en el Antiguo Testamento, que Dios crea a Adán del barro. Jesús crea estos 12 pajaritos del barro y los pajaritos vuelan. ¿Cuál es la validez de eso? Bueno, pues puramente pues se supone que es una especie de cuento para niños que Tomás el Israelita pues quería hacer para mitificar la infancia de Jesús. Otras cosas, pues un muchacho que está a su lado y se cae y se mata, vienen ahí varios vecinos y dicen que Jesús le ha empujado. Jesús dice: no, yo no. Y le dice: bueno, levántate. Dice: ¿te he empujado yo? Y el muchacho se levanta y dice: no, si yo estoy bien. Son detalles así, ¿no?, de la infancia, de la vida de Jesús, que resultan curiosos, pero demasiado ingenuos. Yo
Si te acuerdas, en mi libro 22, pues cuando voy a la vida de Jesús menciono alguno de estos datos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un evangelio apócrifo, podríamos decir menor, pues porque se considera demasiado fantasioso, aunque vete tú a saber, y sobre todo por la fecha en que está datado. Es decir, que este Tomás el israelita haya estado con Jesús para presenciar eso, pero acuérdate que Jesús pues ya era un personaje de leyenda y se van contando pues muchas historias, ¿no? Nos pasamos al Evangelio de Santiago. El Evangelio de Santiago es el que elabora, y fíjate, no está en los cánones, toda la teoría acerca de la virginidad de María. Sus padres, como te decía, Ana y Joaquín, pues no pueden tener hijos. Entonces es una familia bastante pudiente, pero que no puedes tener hijos. En el Israel de la época, una familia que no podía tener hijos, se les consideraba que estaban malditos por Dios, ¿no? Que Dios no quería darles descendencia. Entonces este Joaquín pues daba donaciones muy grandes al templo y lo que sobraba se lo daba también al templo, pero en nombre de las otras personas que no podían hacer donaciones. Finalmente, pues María ve un ángel y sabe que se va a quedar embarazada. O sea, perdona, Ana ve un ángel y sabe que se... Y de ese ángel nace María, que va a ser pues la madre de Jesús. ¿Y que va a ser? Pues porque Dios escoge a María, pues porque era la más pura de todas las vírgenes que había en esa época en Israel. Pero ahí ya empieza un poco la leyenda que ya María es concebida por intervención divina antes de ser la madre de Cristo. Pero la Iglesia Católica pues sí se ha basado en estos protoevangelios, como los llaman, evangelios apócrifos, porque sí tenían ellos, la Iglesia Católica, pues estoy seguro pues, que ellos tenían muchos de estos en sus librerías, en su biblioteca secreta, pues que se han ido conservando al cabo de los años, pero a nosotros, como te digo, no nos llegaron hasta que se descubrieron pues los papiros de Nag Hammadi y los manuscritos del Mar Muerto, pero como te digo, ha habido antes otros encuentros como el de Pedro. Entonces, ese es el Evangelio de Santiago. Ahora vamos a entrar a uno de los evangelios más controversiales, que es recientemente nuevo, las traducciones, que se ha utilizado mucho para películas, que es el Evangelio de María Magdalena, que hay una parte que dicen que es totalmente apócrifa, que no viene ningún autor, y otra parte que dicen se le atribuye a un tal Felipe, que como te digo, todos estos nombres, ninguno son de los apóstoles, lo que pasa es que se les daban nombres de apóstoles. El Evangelio de María Magdalena es controversial porque en esa época, para los judíos, las mujeres no podían alcanzar la salvación, solo los hombres, por el hecho de que Jesús históricamente siempre ha tenido 12 discípulos, todos hombres. Las mujeres tienen una participación menor en todo el Evangelio, salvo María, y en este caso María Magdalena. María Magdalena, según este Evangelio, pues el Evangelio está en partes bastante destruido. Mucho ha sido reconstrucción de historiadores, pero en muchos casos pues se duda de la veracidad de muchas de las conclusiones. Pero lo que nos da a entender es que sí, que Jesús tiene una predilección especial por María Magdalena. Las películas nos dan a entender que quizá Jesús pudo tener una relación con ella, pero el Evangelio en sí tampoco prueba nada. Lo único que prueba es que sí, que Jesús la aceptaba como un igual entre sus discípulos y la apreciaba muchísimo. Entonces esto hace que se gane la enemistad, sobre todo de Pedro. Porque Pedro decía, ¿cómo puedes pretender que una mujer entre en el reino de los cielos cuando es un ser impuro? Y entonces te voy a leer exactamente la respuesta
del, del Evangelio de María Magdalena, de lo que Jesús le dice a Pedro. Dice: Pedro, siempre tienes la cólera a tu lado y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote con ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él, al verla, la ha amado sin duda. Avergoncémonos más bien y, revestidos del hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el Evangelio sin restringir ni legislar, sino como dijo el Salvador. Terminado el discurso, con estas palabras se marchó y se puso a predicar el Evangelio según María. Cuidado, estás diciendo que Pedro, después de escuchar estas palabras de Jesús, se puso a predicar el Evangelio según María. ¿Cuál era el Evangelio según María? Bueno, pues un poco parecido al de Cristo, como, entre otras cosas, es un evangelio feminista, de igualdad entre hombres y mujeres, cosa que hasta la época pues no era. Hay escenas de este evangelio, más adelante en el de Judas, cuando María Magdalena, ¿te acuerdas de la película Jesucristo Superstar? Le está lavando los pies, y entonces Judas se enfada y dice: con ese ungüento que se están poniendo en los pies podríamos dar de comer a muchísimos pobres. Y entonces Cristo le dice: bueno, si ella ha querido hacerlo, déjala que lo haga. Pobres hay muchos y yo no voy a estar aquí con vosotros todo el tiempo. O sea, aceptando el regalo de María Magdalena. De aquí se han sacado muchas versiones. Acuérdate, la más famosa de los últimos años ha sido el famoso Código da Vinci de Dan Brown, que Jesús pues tiene una relación con María Magdalena, de esa relación nace una hija, y la hija, pues al final, María Magdalena y ella, a la muerte de Jesús, o no se sabe si a su muerte, porque técnicamente ponen un poco en duda la muerte de Jesús en la cruz, pero bueno, que María Magdalena pues se va con su hija y llegan al sur de Francia, y ahí es donde se está el famoso cáliz sagrado, pues cáliz de sangre, que es pues la sangre real, que era la sangre de Cristo. Pero bueno, estos son especulaciones que se sacan y que no están realmente dentro del Evangelio de María Magdalena. Emanuel, todo esto que nos estás haciendo mención, ¿qué tanto es que viene a cuestionar el dogma y la fe en relación de la aparición de estos textos que literalmente vienen a cuestionar lo que se hizo en ese concilio de Nicea? Bueno, la verdad es que la mayoría de todos estos documentos, protoevangelios que hemos descubierto, nos enseñan un Cristo mucho más humano, no tan divino. Esa es la mayor diferencia, ¿no? Que estos evangelios, estos documentos encontrados, demuestran que Jesús es divino, no es divino. O sea, los canónicos nos lo demuestran como algo divino, estos nos lo demuestran como algo, una persona pues muchísimo más humana. O sea, no se tiene esa, digamos, certitud que él se le pone en los evangelios canónicos. En los evangelios canónicos sí Jesús tiene sus dudas, ¿no? Hay un evangelio que es el de, en parte del evangelio de Pedro, pero digo, no es el Pedro este, sino que se le atribuye a Pedro, en el cual habla de que Cristo está en la cruz y él ve dos Cristos. Uno que está clavado en la cruz y ve a otro que está fuera, como si fuera su espíritu. Entonces, hay quien te dice que él dice que Cristo estaba tranquilo en la cruz y miraba al público sin dolor, porque su espíritu ya se había salido de él para evitar el dolor. Y entonces es la famosa frase de: Padre, ¿por qué me has abandonado?, cuando Cristo está en la cruz. Y es, según este evangelio apócrifo, es porque el espíritu ya le ha abandonado para no sufrir más y deja solo lo que es en sí el cuerpo.
Es una visión muy interesante, como lo explica, y que da a entender un poco la explicación del Padre y el Hijo. O sea, el espíritu estaba dentro del cuerpo del Hijo, pero ya el cuerpo del Hijo pues, estaba dejando de existir y no tenía necesidad de ese sufrimiento adicional, entonces por lo que abandonó el cuerpo. Esta es una visión de este tal Pedro, que como te digo, no tiene nada que ver con el Pedro famoso original, que por cierto no estuvo en la crucifixión. Acuérdate que en la crucifixión de Cristo solo se quedan las mujeres. María, la madre de Jesús, María Magdalena, se habla de la esposa de Caifás y había otra María. Entonces, los apóstoles que tanto amaban al Redentor, pues estaban llenos de miedo, escondidos, por si lo buscaban a ellos también. ¿Me entiendes? O sea, ya no entramos en cuestiones históricas, ¿no? Porque podríamos entrar en cuestiones históricas de la condena de Pilatos y, en fin, todas esas cosas, pero vamos a centrarnos en los evangelios apócrifos, ¿no? Como hemos hablado pues del evangelio de Jesús Niño, del evangelio de Santiago dedicado a María, de Felipe pues con María Magdalena. Estamos hablando un poco del de Pedro, que como te digo se encontró en el año 870 dentro de un monje. Y ahora vamos a hablar del último evangelio apócrifo descubierto, y es uno de los más polémicos que hay. Es el evangelio de Judas, que se publica en el año 2006, se había descubierto como 12, 14 años antes, y este es un evangelio muy polémico, primero por la traducción. Ha habido dos traducciones, cada una se disputan entre ellas la validez de cómo lo han transcrito. En este evangelio, Judas se presenta a sí mismo como una persona que él no traiciona a Cristo, que sencillamente Cristo le dice pues que le traicione, porque tiene que cumplir su misión y él es el que ha sido escogido para realizar esa misión. Es, bueno, pues eso es controversial, pero ahí entonces vienen todos los historiadores a encontrarle el sentido. O sea, ¿por qué Judas iba a vender a Cristo con un beso, por 30 monedas, cuando Cristo era conocido pues por todos los legisladores de la época y la policía? Todo el mundo conocía la cara de Cristo. O sea, ¿qué necesidad había de que realmente Judas lo identificara? O sea, no tenía mucho sentido. Que Cristo era un personaje popular en el Jerusalén de la época, era un predicador más, pero un predicador popular, y toda la policía de la época pues, conocía su cara perfectamente. Cristo no se podía esconder su cara, ¿no? Sabían qué sentido tenía que Judas lo fuera a reconocer con un beso. O sea, son cuestiones que salen a la luz después de este nuevo encuentro, ¿no? Es lo que dicen los historiadores. El gran problema que hay es que posiblemente Judas era un celote. Los celotes eran una secta o un grupo revolucionario que abocaban por la salida de las tropas romanas del Imperio Romano de Israel. O sea, es lo que hoy en día se llamaría un grupo terrorista. Pues era un grupo pues, que atentaban contra los intereses de los romanos. Y Judas supuestamente era un celote. Pero Manuel, esa parte es donde se habla también de que cuando se espera al Mesías, ellos esperan al que viene a ser el libertador por parte de pues, la opresión romana. ¿Es ahí donde se pudiera justificar esa parte? Sí, exactamente, porque Judas cree que Jesús en sus predicaciones pues no aborda el tema de los romanos. O sea, porque Jesús en ningún caso sí, él no es una persona política en absoluto. Y Judas se une supuestamente
como apóstol, porque ve en Cristo la fuerza suficiente para que el pueblo de Israel se levante contra la opresión romana. Cuando Jesús no se preocupa por la liberación de Roma, porque le da igual, para él el hombre es esclavo de sí mismo, el hombre tiene que preocuparse por su alma. Judas lo ve como muy débil y no el líder esperado para llevar a cabo ese levantamiento. Entonces, también se habla que esa es una de las razones por las que le traiciona. Le traiciona, pues como la historia te dice, por 30 monedas de plata, que tampoco, como hemos hablado otras veces, era una cantidad excesiva. Se supone pues que un trabajador en un día ganaba pues una media moneda de plata. Entonces estás hablando pues que es la recompensa, pues es el trabajo como de 2 meses. No es que fuera una recompensa sustancial, está bien, pero tampoco era un motivo real para dejar a Cristo, ¿no? Por un par de meses de salario. Más que nada era eso, que no le veía ya la persona que él había creído que iba a ser capaz de levantar a todo un pueblo contra los romanos. Pues no, él se concentraba pues en cosas espirituales, en el bienestar, en hacer el bien, no en levantar la espada contra nadie. Entonces, pues rompe el arquetipo total del celote, del revolucionario. Y esa pues puede ser una explicación también ciertamente más lógica que el venderle simplemente por 30 monedas de plata. O sea, las 30 monedas de plata pues es una cosa pues, que no tiene mucho sentido. Sí. Pero a ver, Manuel, hay un punto muy importante, porque si no se le traiciona a Cristo, Cristo no hubiera podido venir y morir y resucitar, que esa es la parte donde se habla de la función de la traición, y en este caso de Judas. ¿Y cómo es que viene a surgir un evangelio de Judas? Que es quizá la narrativa más extraordinaria, porque quizá esa es la pregunta, cada evangelio es el punto de vista del observador, de lo que supuestamente observó históricamente. Eso sería lo que estamos hablando, que son puntos diferentes. Mira, te vuelvo a decir, los evangelios los escribieron gente que no conoció a Cristo. O sea, los tradicionales, estos la mayoría, por lo que están datados, nadie conoció a Cristo, a no ser que llegáramos a encontrar evangelios originales griegos, entonces quizá nos podrían dar otra visión. Técnicamente, ninguno de los evangelistas conoció a Cristo. De estos pseudoevangelios que estamos hablando, el evangelio de Judas y eso, quizá pueda ser tan antiguo como los otros o más, pero sí es lógicamente la visión, como tú dices, de esa persona que tenía de lo que había visto y de lo que había oído. En este caso, de lo que había oído, porque, como te digo, de estos, pues, ¿quiénes quedaron? Pues los apóstoles. Los apóstoles se conocen, bueno, los hechos de los apóstoles y las cartas de Pablo, pero las cartas de Pablo, pues él no conoció a Jesús. Entonces, estamos hablando de que todos son observaciones, ni siquiera observaciones, sino recopilación a través de gente que sí supuestamente conoció a Cristo en la época. Y como te decía, en la época se escribía poco, entonces todo eran recopilaciones verbales que se iban pasando de unos a otros y al final pues llegaron a completar pues esta película real o imaginaria, como lo quieras ver. Para los creyentes es la película real de la vida de Cristo y de las enseñanzas de Cristo, y para los no creyentes pues no es más que una recopilación de historias. Lo que hay que entender en esto es que muchas de las cosas que se le atribuyen a Cristo, de los dichos, pues quizá no necesariamente eran original de él, por lo que estamos hablando de que ya había antes de esto pues gente que lo había hecho, como estábamos hablando al principio de Apolonio de Tigana, que es coetáneo de Cristo, porque nace en el año 5 y muere en el 80 y tantos. Él
Bueno, pues cuando tú miras la vida de Apolonio de Tigana, pues como te decía, nace, se convierte en asceta, el padre de Apolonio era una persona, un mercader bastante rico en esa zona de Turquía, muere a los 20 años y le deja todo el dinero a Apolonio. Apolonio lo reparte todo entre los pobres, lo reparte, o sea, cosas muy parecidas a Cristo, continúa sus predicaciones, que son muy parecidas a las de Cristo, predicar el amor, no a la violencia, y que, bueno, él es uno quizá de los más conocidos, pero hay muchos otros. Entonces, la recopilación de todos estos dichos de Cristo puede ser una recopilación de todos esos predicadores apocalípticos de la época, porque todos hablaban del apocalipsis, que el fin de los tiempos estaba cerca, todos hablaban de lo mismo. Cristo también habla del fin de los tiempos, el Evangelio de Juan, del Apocalipsis, y todos esperaban la vuelta de Cristo, los apóstoles, todos ellos, inmediatamente, y que con su vuelta iba a venir pues, el Apocalipsis, ¿no? En el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro es el único que realmente enfoca en lo que fue, como hablábamos antes, la muerte y la resurrección de Cristo, pero te dice que, como los evangelios tradicionales, que a la primera persona que Cristo se le aparece al resucitar es a María Magdalena. ¿Cuál es el simbolismo este de que antes de aparecérsele a nadie, se le aparece a María Magdalena? Y eso es lo que da lugar a la especulación que te digo, ¿por qué a ella la primera? Y además mujer. Acuérdate que en la Biblia María Magdalena, pues históricamente ha sido vilipendiada, ha sido considerada la prostituta arrepentida, siempre se la consideró que sin bases, pues tampoco lo indica, y no es hasta el año 2016, cuidado, en que la Iglesia Católica reivindica totalmente a María Magdalena, Santa María Magdalena, y la pone al mismo nivel de los apóstoles. Esto estamos hablando hace nada, hace 4 años, 5, 2016, cuando la Iglesia finalmente reconoce esto, que si encontramos otros documentos escondidos o documentos de estos se pueden encontrar en cualquier parte, o sea, como te decía, tenían tanto miedo pues que los escondían, igual en una cueva o en cualquier sitio, pues se acaba encontrando un documento de estos que nos trae una nueva visión. Pero ¿en qué va a cambiar eso la visión de la Iglesia? Pues la Iglesia ha estado muy clara en sus 4 evangelios. Por una época se aceptó un poco en algunas iglesias el evangelio de Pedro, pero no de este Pedro, sino de otro Pedro, pero que él narraba los horrores del infierno, o sea, cómo pasaban las almas de un lado al otro, y él veía a todos los condenados, pues describía escenas horribles, a unos colgados de las lenguas quemándose, a otros ahí achicharrándose, y en el otro lado veía a los justos que se reían de ellos, o sea, muy cruel, ¿no? O sea, los que se habían salvado riéndose de los que estaban siendo condenados, o sea, por eso te digo, todos estos evangelios también algunos pueden ser muy tétricos, ¿no? O sea, ahí hay una combinación entre fantasías, fábulas y todo lo que pudo haber sido cosas que no fueron apegadas a los hechos que nos narran, o nos debería de narrar la historia oficial de lo que supuestamente pasó en la vida de Cristo. Estamos ahí como que en una mezcla, ¿verdad? Pues sí, porque mucho es, como te decía, cosas que se decían. Realmente no tenemos ningún componente histórico que nos dé claridad de que todo esto fue así. Pero es como la tradición, pues se fue pasando y bueno, pues eso quedó. Hay cosas que realmente pues no tienen mucho razonamiento, puedes decir, bueno, pues es una historia, una fábula. Otra cosa es otras personas que tenían una apreciación diferente, pero la realidad histórica
pues es difícil de comprobar. O sea, A ver, Manuel, ahí entraría la pregunta. Acabas de mencionar hace un momento el Código Da Vinci. Hablas también que tú lo pones en tu obra, en tu libro 22, La Guerra de los Dioses. ¿Qué tanto se toman esos evangelios para mostrar una versión diferente y quizá mostrar una versión que sí pueda ser real? Que esa es la pregunta. Pues mira, versión diferente es una versión diferente, lógicamente, de la versión oficial. Real o no, eso ya es otra historia. Porque, no sé, ¿cómo podemos ver como real o sacar conclusiones de algo que pasó 2000 años atrás y estar seguros que nuestra versión es buena y no la versión original de la Iglesia? ¿Me entiendes? Ten en cuenta que la versión original de la Iglesia pues es en el 325. Cristo ya lleva muerto 300 años. Entonces, estamos hablando en una época en que la comunicación pues era muy relativa. O sea, irte de un sitio a otro te podía llevar un año, pasarte de un sitio a otro. Entonces, como te llegaba la comunicación y como te llegaba en diferentes lenguas, pues todo iba cambiando, ¿no? O sea, lo que se atribuye de Cristo, todo esto del nacimiento de una virgen, pues es algo muy común en la historia. Buda nace de una virgen, Krishna nace de una virgen, Mani nace también de una virgen. O sea, todos ellos nacen de vírgenes, ¿no? Entonces, bueno, pues en el Evangelio este que te decía de Santiago, dedicado a María, pues van unas mujeres justo después de tener María a Jesús para comprobar si sigue siendo virgen y comprueban que María sigue siendo virgen. Pues eso está escrito en ese Evangelio. Bueno, pues la virginidad de María pues ha sido una parte fundamental en la Iglesia Católica, pero que no es oficial como hasta 1870, cuando el dogma de la Inmaculada Concepción se impone. Entonces siempre ha sido un tema de discusión entre católicos y protestantes. Los católicos no creen en la virginidad de María. En el Evangelio tradicional no se habla de la vida anterior de José, y sin embargo, pues todos los evangelios estos apócrifos, incluso algunos de los canónicos, mencionan que Jesús tenía hermanos. Pero bueno, los evangelios apócrifos te lo explican. José era viudo y tenía varios hijos del primer matrimonio. Y es por lo que algún párrafo te menciona Jesús está con sus hermanos, pero sí, eran hermanastros, pero hermanos realmente de él. En el evangelio que te digo de Tomás el de Israel hay una escena también cuando Jesús es niño, que su padre José les manda a él y a Santiago, a su hermano Santiago, a por leña, y a Santiago le pica una serpiente y entonces Jesús le cura la picadura de la serpiente, que era mortal. En fin, hay tantos detalles que aquí podríamos contar que sería interminable, hablando de 40 o 50 libros, ¿no? Yo te estoy tratando de resumir un poco lo que son, lo que yo creo que es más interesante, ¿no? Porque me preguntabas cuántos evangelios hay. Mira, Evangelio de Tomás, Evangelio de Marción, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Judas, Evangelio apócrifo de Juan, Evangelio de Valentín, Evangelio griego de los egipcios, Protoevangelio de Santiago. O sea, así hasta llegar a 50. Entonces, ¿qué sacamos de todos ellos? Pues un poco, no sé si me he dejado algo en el tintero, pero yo creo que te he sacado las referencias más interesantes en relación a la vida de Jesús, tal y como la entendemos, y las que pudieran ser más plausibles, ¿no? Sobre todo el hecho este de María Magdalena, su relación con Jesús, porque ya estábamos hablando de novelas del Código Da Vinci, pero para mí una de las mejores novelas que hay es de este genio de la literatura, que es premio Nobel, que es José Saramago. José Saramago escribió el Evangelio según Jesucristo. Es un libro, pues, cuando sale originariamente, pues es prohibido en muchísimos países, pues da una visión muchísimo más humana de Cristo, basado mucho en los evangelios apócrifos. ¿Por qué se le prohibiría? O sea, en este punto mucho se habla de que la Biblia es
palabra de Dios por revelación, pero aquí estamos hablando como la crónica de hechos, que es la narración del ser humano y distorsionada por diferentes seres humanos. En este caso también, ¿por qué lo pones tú en tu novela? ¿Por qué utilizas eso en uno de tus capítulos? Bueno, yo lo utilizo pues porque me parece muy, muy interesante desde el punto de vista histórico, porque te digo, hablar de la historia de hace muchísimo tiempo, pues al final mucho es nuestra propia apreciación con lo que hemos leído y lo que sacamos. El libro este, como te digo, de José Saramago, que para mí, bueno, te digo, es el escritor que mejor entiende a este sapiens o ser humano, como depende de lo que tú creas que eres. Si eres creacionista, eres un ser humano; si eres evolucionista, pues eres un sapiens evolucionado. José Saramago, me gustaría que tuviéramos un programa sobre él para que la gente pudiera entender la profundidad de este pensador. Y también podríamos entrar quizá en el libro este de El Evangelio según Jesucristo, ¿no? En que le pone a Cristo pues como un personaje mucho más humano. Sí, tiene relaciones con María Magdalena en este libro, en fin, pero ya son visiones que no se adaptan a lo que nosotros conocemos, ¿no? Porque incluso no sabemos si todos estos evangelios, como te digo, por las épocas en que están escritas, pues son totalmente una ficción como hoy lo que diríamos una novela histórica basada en hechos reales. Tú hoy en día pues puedes hacer una novela histórica con más o menos esto y bueno, pues te queda eso, que en el fondo no hay forma de comprobarlo, a no ser que compruebes hechos claros, sobre todo con los romanos, fechas de muerte, quién era el emperador, porque los romanos lo tenían todo. Acuérdate que de Jesús, Josifa, que es el gran historiador romano, pero está hablando después de 80, 90 años después de la muerte de Cristo, habla muy poco de Jesús. Sin embargo, tú oyes aquí pues, gente que te dice, no, porque Josifas lo justifica todo. Yo lo que leo es que Josifas tampoco publicó nada, o sea, sobre todo esto que pasó, que todo esto nos ha llegado, pues eso a través del boca a boca, y poco a poco pues se ha ido transcribiendo hasta que se fundaron las primeras comunidades cristianas, como te digo, en cual las gnósticas, las que buscaban el conocimiento, eran mucho más fuertes que al final la que quedó de la escuela tradicional paulista. Y bueno, nuestra visión de Cristo, pues para mucha gente que nos esté escuchando, pues se basa en la fe. La fe es la base del cristianismo, es la fe. Entonces, pues la fe, o sea, detalles de este tipo, pues a mucha gente pues le parecen que son detalles sin importancia, ¿no? Emanuel, ya perfilándonos al final del programa, ¿qué tanto pudieran ser todos estos evangelios apócrifos la visión, en este caso de los esenios, que pudieran haber tenido una influencia totalmente diferente en lo que realmente es la fe cristiana? O sea, lo que nosotros entendemos por la parte gnóstica, que es una palabra griega que significa conocimiento, pero qué tanto eso nos da una visión totalmente diferente del Cristo que conocemos. Bueno, como tú sabes, los esenios era una de las sectas judías, igual que los filisteos. Los esenios eran una secta muy especial porque ellos buscaban el conocimiento, pero no aceptaban la reproducción. Es decir, ellos no aceptaban el matrimonio, no aceptaban la reproducción. Entonces, yo lo que siempre me he preguntado, entonces, ¿cómo continuaron esa secta por tantísimo tiempo si no se reproducían? Me imagino que aceptaban nuevos miembros que entraran, pero no se permitía la reproducción. Hay también teorías que te dicen que Cristo era de la secta de los esenios, pero para mí una contradicción con la secta de los esenios con Cristo es que los esenios pues, te hablaban abiertamente de la reencarnación, que luego lo toman más adelante los cabalistas. Los esenios pues, eran una gente, como te digo, muy estudiosa, muy simple, en el sentido de vivir la vida simplemente, sin
sin grandes riquezas, sino simplemente con lo que necesitaras. Y su visión, pues cosmológica, es totalmente diferente, ¿no? Y sí se ha hablado de que Cristo pudiera ser parte de los esenios, de ahí el hecho de que nunca se hubiera casado, cosa que en la tradición israelita, cuando Cristo ya se le supone que es rabino, porque Cristo es un rabino judío, pues solo podía ser rabino a los 21 años y tenía que estar casado. Un rabino no podía estar sin pareja. Entonces, pues son muchas contradicciones para entender todo esto y saber realmente quién lleva razón en todo ello, si ninguno o todos ellos llevan un poco. Yo estas cosas me gusta pues ver, pues que cada uno tiene su parte de razón. No sé si me explico, unos te dicen una cosa, pues tienen una cierta base, otros te dicen la otra, pero que nadie tiene, por supuesto, la verdad absoluta. Manuel, si tú pudieras sintetizar cuál es el aporte que tienen estos textos, estamos hablando también de los evangelios apócrifos del Nuevo Testamento, pero también existen del Antiguo Testamento los rollos del Qumran. ¿Cuál sería ese aporte en esta nueva visión histórica de lo que es la fe? Bueno, pues mira, la visión histórica de lo que es la fe, pues es lo que la gente realmente aprende en las iglesias. Te hablo tanto del cristianismo, tanto sea catolicismo como protestantismo, o me hablabas del Antiguo Testamento, de la Biblia judía. Al final es lo que a ti te han enseñado de niño. La fe la aprendes desde niño, por lo que, bueno, para mí la fe es algo contra lo que yo nunca iría, porque la fe, como decía Mahoma, mueve montañas, ¿no? Entonces, tratar de sacarle a alguien de su fe, pues me parece indignante, ¿no? Yo lo único que veo es que lo que todo esto nos aporta, todos estos nuevos descubrimientos, son una nueva visión no ortodoxa, porque la fe es ortodoxa. O estás conmigo o estás contra mí. No existe la variante. Te hablo de las religiones occidentales. Cuando hablas ya del hinduismo y todo eso, pues ahí te admiten mil visiones y nadie se mete contigo. Pero desde los orígenes del cristianismo, pues el cristianismo es una doctrina teocrática, soteriológica, que es un término que ya hemos explicado otras veces, que es una doctrina de salvación, y con la cual, pues desde un principio, acuérdate que la Iglesia no permite que la gente lea la Biblia, que la Biblia tiene que ser interpretada por los obispos, por los clérigos, que son los que están capacitados, porque los humanos pues, no están capacitados para eso, entonces no deben leer la Biblia. Y es cuando en 1517 te llega Lutero y te dice, sí, deben de leerla y deben de leerla en su propia lengua para entenderla, no en latín. Y ahí viene pues una ruptura importante con el marco tradicional. La fe, en la mayoría de las épocas, pues se ha basado en la ignorancia. Pero la fe siempre ha sido muy importante, pero todas las doctrinas, en el fondo, pretenden que creas ciegamente en ellas. Pretenden que creas ciegamente en ellos, ¿no? ¿Y cómo justificas la Inmaculada Concepción de María? Pues hoy sí lo podríamos explicar por la inseminación artificial. O sea, hoy sería fácil de explicar. María puede ser virgen y sin necesidad de tener sexo, y tiene el hijo pues por inseminación artificial. Para los creyentes, pues lógicamente la semilla de Dios pues sí pudo ser implantada por el mismo Dios en María. O sea, hoy en día hay explicaciones que pudieran tener más lógica con los adelantos científicos que tenemos. En la época del siglo I, pues todo eso era una fe pues basada en la ignorancia, que no queda otra, ¿no? Pero es fe. Al fin y al cabo, ¿cómo tú puedes definir la fe? O sea, tu fe en algo
es peor que la fe que yo tenga en algo, si al final la fe es tu propia energía la que te lleva a hacer las cosas, ¿no? O sea, esa fe, pues hay gente que le ayuda realmente a pasar las dificultades y algo porque tienen fe en que hay algo y que este valle de lágrimas pues se va a acabar y que ellos pues se van a encontrar con el Creador o con sus seres queridos. Y ir contra esa fe, pues a mí me parece abominable. O sea, tú no puedes quitar a la gente de su fe, y si la gente tiene estas creencias, pues bueno, hay que respetárselas. Yo lo que creo es en el respeto, respeto para todos, o sea, para el que cree como para el que no cree, o como para el que investiga y busca otro tipo de acercamiento. Pero yo una cosa que no haría nunca es ir contra la fe de nadie. Pues muy bien, Manuel, quizá lo más importante dentro de todo esto, que esta nueva visión de información que con estos nuevos hallazgos amplíe esa fe en referencia de lo que es la investigación y el conocimiento, que nos da otra visión de los hechos que en su momento pudieron haber pasado. Te agradezco muchísimo, Manuel, y bueno, queda pendiente para que en la próxima ocasión hagamos ese tema, el Evangelio según Jesús, que quizás sería lo más extraordinario. De acuerdo, Jesús, así lo hacemos. Bueno, y queda la invitación para que se suscriban a nuestros canales y que, bueno, busquen en las redes sociales, nos puedan contactar. Y Manuel, bueno, ¿cómo va lo de también los libros en audiolibros, que también es una opción? Sí, en audiolibro, tanto 11 El Código Secreto como 22 La Guerra de los Dioses están en audiolibro, y todos los demás en audiolibro solo están en español. En inglés, como te decía, va a salir el de 11, pues no creo que pase de este mes, y el de 22 en inglés pues saldría como en el mes de junio. Muy bien.